Muy bienvenidos y bienvenidas a este taller, a este workshop hoy día. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Nuestro tema de hoy día es ética, integridad y ciencia abierta, en un taller súper interesante que nos va a dar nuestro presidente del Comité Científico y Ético de la universidad. Mi nombre es Max Kölbl. Yo soy Data Steward del Research Data Management dentro de biblioteca de nuestra universidad y también asesor de investigación en el ESE y en los centros de investigación de la Universidad de los Andes. Yo les quiero presentar esta sesión como un workshop de 1 hora que gira, como ya dijimos, alrededor de los temas de la ética, la integridad y la ciencia abierta. Y como siempre, mencionarles que esto es un workshop dentro de un ciclo de workshop que tenemos en este momento, que forman parte de un hito del proyecto INE Ciencia Abierta que se está realizando dentro de la Universidad de los Andes entre los años 2023 y 2025, este año que vamos a cerrar. Así que también tenemos otros talleres más adelante y al final de la sesión también les voy a invitar a estas próximas sesiones. Pero hoy día todo el enfoque en lo que viene adelante. Antes de presentarles y dejarles con nuestro host de hoy día, les quiero solamente mencionar que esta sesión está siendo grabada. Así que ustedes van a poder acceso a esta grabación posteriormente a nuestra sesión de hoy día y también les vamos a hacer poder llegar la presentación de este día. Durante la sesión, ustedes están en este momento sin micrófono, pero pueden dejar también preguntas en el chat y yo les voy juntando y en un momento oportuno les voy a hacer saber al presentador y después al final de la sesión también tenemos un par de minutos de conversación. Pero vamos directamente a lo más importante y es un honor para mí de presentar a Duniel Ortuño, quien será el expositor de esta sesión. Duniel es cirujano dentista y doctor de epidemiología de la Pontificia Universidad Católica de Chile con una destacada trayectoria académica e investigativa. Actualmente se desempeña como académico de la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes y además, y eso quizás no saben algunos de ustedes, asumió hace pocas semanas la posición del presidente del Comité Ético Científico de nuestra universidad. Y con una sola experiencia en ética de la investigación, integridad científica, publicaciones académicas y participación en iniciativas internacionales y nacionales, él es nuestro referente experto hoy día en este tema a nivel nacional e internacional y nos acompaña para guiarnos en una reflexión sobre los desafíos éticos y las oportunidades que ofrecen la ciencia abierta en el contexto de la investigación académica. Así que con esto les entrego la palabra a Duniel y muchas gracias por estar aquí hoy día. Bueno, muchísimas gracias Max por la presentación. Muchas gracias a todos por conectarse y participar de esto que viene siendo un ciclo de talleres en relación a ciencia abierta, algo que yo he ido además conociendo en la mesa de trabajo donde he ido participando, inicialmente como representante de mi facultad, después también como presidente del comité de ética. Y bueno, ese es uno de los desafíos también hoy día que conocieran, dado esta oportunidad dentro de la universidad también potenciar un poco el conocimiento y el acercamiento al comité de ética como una entidad que es parte, ¿no es cierto?, del quehacer de la universidad en investigación, pero que también el comité de ética tiene mucho sentido con los principios de la Universidad de los Andes. Y en ese sentido, dentro de los distintos ámbitos que vemos nosotros, compete justamente ver los proyectos y gran parte de esto, bueno, pues tiene que ver con la gestión de datos, porque al final, de cierta manera, nosotros en nuestras investigaciones generamos datos y esos datos después con la interpretación y los análisis correspondientes por parte de los investigadores se convierten en información
y detrás del manejo de esos datos tienen que haber resguardos tanto éticos como legales, que es algo dentro de lo cual se ha pensado, ¿no? Todo lo que tiene que ver justamente en el contexto y la discusión de ciencia abierta. Bueno, ¿cuáles son los resguardos, los aspectos éticos que subyacen a esto para que en definitiva los principios con los cuales nosotros trabajamos en la universidad y que rigen la ética de la investigación se mantengan, se potencien y tengan sentido? Y en ese sentido, lo primero es que nuestro rol desde el Comité de Ética tiene que ver justamente con verlo como algo que no es un proceso o un trámite, sino que tiene que ver con algo nuclear dentro de la investigación, porque es parte de nuestro quehacer, desde la concepción de un proyecto hasta que ya se ejecuta. El Comité de Ética justamente participa dentro de estas instancias, incluyendo seguimiento y otros espacios en la universidad. Y esto se complementa con el rol que tienen las unidades académicas a través de sus distintas comités que tiene cada unidad académica para evaluación metodológica. Nosotros cuando recibimos los proyectos en el comité de ética deben presentarse con el respaldo de la unidad de la facultad que envía y eso además con una carta de aprobación metodológica que se entrega desde la facultad. Por lo tanto, si hay un proceso relacionado con datos, con data, parte de ahí, ¿no? Desde una fundamentación, una evaluación metodológica en las facultades y después nosotros desde el punto de vista del comité nos enfocamos en los aspectos éticos, pero también miramos igualmente los aspectos metodológicos porque en nuestra visión, cuando hay compromisos metodológicos, cuando hay un proyecto que tiene limitaciones metodológicas, cuando hay un proyecto, por ejemplo, que tiene limitaciones en cuanto al resguardo de datos y demás, bueno, eso también tiene una afectación o tiene una implicancia ética. Y por eso van de la mano y el nombre es el Comité Ético Científico, ¿no? Está la base metodológica, la base científica, pero eso está perfectamente ligado con toda la parte ética. En ese sentido, ahí no sé, Max, si se ve mi presentación, ¿sí? Sí, se ve. Muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera conversar con ustedes como académicos algunas ideas relacionadas con el desafío justamente de la integridad de los valores éticos en el contexto de ciencia abierta como sobre todo una oportunidad para mejorar la investigación. Yo pienso, aquí son algunas ideas que yo quise transmitir y después ustedes pueden dar su opinión, sus preocupaciones, sus puntos de vista. Desde el concepto de ciencia abierta hay una oportunidad para mejorar nuestras prácticas en investigación. Y en la medida que se mejoren las prácticas en investigación, incluso desde el punto de vista metodológico, eso tiene una implicancia ética. Porque en definitiva vamos a estar, por ejemplo, incluyendo personas como sujetos de investigación en proyectos que están mejor elaborados, en proyectos que son más transparentes y en proyectos que en definitiva tienen un fundamento sólido desde el punto de vista metodológico, además del contenido que entrega. En ese sentido, a mí me gusta mucho ocupar una frase de un investigador de tiempo atrás, de Douglas Allman, que decía, bueno, tal vez, sobre todo en mi área, que era el mundo de las ciencias médicas, necesitamos tal vez menos investigación, pero mejor investigación, y que esa investigación se haga por las razones correctas. Cuando hoy día, por otro lado, vemos desafíos como el uso de inteligencia artificial, el manejo de datos inteligentes, etcétera, esto desde el punto de vista de la investigación es una oportunidad. Y el desafío frente a más ciencia no es menos ciencia, o sea, frente a más ciencia es más ciencia, o sea, nosotros no podemos cerrarnos al avance de la generación de nuevas herramientas. Nosotros, por ejemplo, en mi ámbito que conocíamos diseños tradicionales epidemiológicos, de estudios analíticos, hoy día vemos que esos son pues la punta del iceberg y que debajo hay una serie de nuevos conceptos relacionados con el uso de Machine Learning, medicina de precisión, distintos nuevos diseños que dejan atrás aquellos clásicos diseños que nosotros conocíamos en los estudios longitudinales, por ejemplo, para evaluar qué pasaba en el tiempo con una exposición en las comunidades y qué ocurría con las enfermedades. Entonces, frente a esos desafíos, yo creo que
la ciencia abierta es una oportunidad para mejorar y para establecer nuevas prácticas que tienen que ver con la investigación. En ese sentido, también yo creo que es un proceso que facilita todos los pasos científicos que tienen que ver con la divulgación, por ejemplo, en distintos espacios y principalmente en la comunicación o diseminación científica que hacemos hoy día, que vaya acompañado justamente de un resguardo en esto. Un proceso de generación científica transparente en base a datos reales y confiables es algo que nosotros esperamos también desde el punto de vista ético, o sea, sin duda alguna. Pero claro, un desafío acá es el equilibrio entre el acceso a esos datos y el resguardo de la confidencialidad, sobre todo teniendo en cuenta que hoy día esto es posible, ese equilibrio, a través de distintas herramientas inteligentes que permiten, en definitiva, lograr con un trabajo muy prolijo y preservar la confidencialidad de la información. Cómo nosotros tratamos de que esto, en definitiva, no haya una de-identificación del participante. Ese desafío siempre está. A mí me tocó verlo en un contexto cuando trabajamos, por ejemplo, con el profesor Alejandro Jara en las bases de datos grandes de COVID en el país, decía, bueno, ¿cómo hacemos para que esté toda la información, estén los datos disponibles, pero qué resguardos tomamos desde el punto de vista estadístico y demás para que no haya una de identificación, ¿ya? Y en parte, nosotros en las prácticas que hacemos en ética de la investigación, uno de los aspectos tiene que ver con el compromiso por el investigador responsable del manejo confidencial de los datos, del manejo de la información de los participantes de manera segura, ¿no? Con distintas técnicas que hemos ido desarrollando en el tiempo para salvar esos datos de manera tal que tengamos toda la información, pero que haya un resguardo a la vez de la información en el sentido de la identificación de los sujetos de estudio, ¿no? Por, y esto especialmente en grupos más vulnerables, además, aunque esto es universal, pero también cuando hay distintos grupos vulnerables, por ejemplo, cuando hablamos de niños, por ejemplo, en investigación, que está declarado en distintas pautas normativas, etcétera, a nivel mundial. En ese sentido, comentar también que nosotros en la universidad tenemos un comité ético científico que está acreditado. Ustedes pueden entrar a una página del Ministerio de Salud donde aparecen todos los comités de ética del país y su estatus de acreditado o no por la Seremi. Somos un órgano que justamente vela por los aspectos éticos y científicos para que la investigación en esta institución respete la dignidad, los derechos, el bienestar, la integridad física y psíquica de las personas que participan en ello. Nosotros como comité seguimos la Declaración de Helsinki, seguimos los principios de Manuel Ezequiel del año 99, por ejemplo, que tiene que ver con valorar el aporte social de las investigaciones al mismo tiempo que se equilibra con la rigurosidad científica detrás de los proyectos. También vemos justamente con muy buen ojo todo lo de ciencia abierta desde el punto de vista de la honestidad en los procesos de investigación, que tiene que ver con uno de los principios o pilares establecidos en la Declaración de Singapur, porque sabemos y que hay data, por ejemplo, falsa en investigaciones que se han hecho, que han sido varias, donde justamente la información no es real y por lo tanto esos engaños en la literatura científica y en otros ámbitos ha existido y por lo tanto, bueno, eso es un aporte que se puede hacer desde lo que es la transparencia y el manejo de los datos de manera más rigurosa. Si ustedes entran a la página del comité, aparece justamente los distintos documentos que nosotros solicitamos para justamente las evaluaciones éticas. O sea, cuando hay un proyecto que viene en este contexto, ¿no? Ustedes lo principal es completar toda esta, digamos, información y que incluya justamente, por ejemplo, todo lo relacionado como un capítulo dentro del anexo 2 con el manejo de los datos, de cómo se van a recolectar, almacenar los datos y cómo se va a divulgar o diseminar la información de un proyecto de investigación, ¿no? Incluso nosotros establecemos en algunos casos
cuando, por ejemplo, se van a usar bases de datos, por ejemplo, como puede ser un estudio basado en la última encuesta nacional de salud en Chile 2016-2017, donde se estableció un proceso, hubo un proceso de consentimiento informado, pero esos datos hoy día son una base de datos que está disponible, que es de acceso público, en el caso de la encuesta nacional de salud de Chile, por ejemplo, y uno quisiera hacer un análisis utilizando esa base de datos, nos solicita a nosotros la dispensa de consentimiento informado, que en el fondo es un documento donde aquí, por ejemplo, se menciona que estos son datos secundarios que ya han sido recolectados previamente, que hubo un proceso a través del cual las personas consintieron participar de la encuesta nacional de salud y también del uso de esos datos para las investigaciones futuras que surgían justamente de una gran base de datos como la ENS, que es la principal base de datos en términos de enfermedades en Chile, en términos de vigilancia epidemiológica. Bueno, pero cuando esto se presenta al comité, viene acompañado de una dispensa de consentimiento informado. Igualmente, nosotros también velamos porque el uso de las bases de datos sea un uso razonable, sea, en primer lugar, sin duda revisar que la información que está contenida ahí no permite la identificación, que la información justamente resguarda los principios éticos, pero ojalá además que esas bases de datos vengan acompañadas de una especie de autorización desde donde se genera esa base de datos. Por ejemplo, esto nos pasa en proyectos que vienen de un establecimiento clínico, por ejemplo, que alguien dice, mire, yo quiero utilizar las bases de datos, por ejemplo, que están de los pacientes que llevan mucho tiempo. Cuando hablamos nosotros, por ejemplo, en el CESA, tenemos información ahí que queremos analizar, queremos hacer análisis, pero, por ejemplo, eso debiese venir acompañado de la firma del director del centro de salud para, en el fondo, donde se establece que habrá un uso juicioso de esa base de datos, por ejemplo, ¿no? Ahora nosotros como comité hacemos la evaluación previa de los proyectos, incluyendo todo aquello que tiene que ver con el manejo de datos. Ahí después hay un proceso de revisión. Nosotros tenemos dos modalidades, la revisión expedita y también la revisión de los proyectos en sesiones plenarias. Y posteriormente emitimos una respuesta ya una vez digamos, aprobado el proyecto. El objetivo entonces tiene que ver justamente también con otro ámbito que es el seguimiento a los proyectos. O sea, eso también es importante y tiene que ver con las competencias o el rol que desempeña nuestro comité de ética también en las distintas instancias. También el comité, durante la ejecución de un proyecto, nosotros podemos tener la solicitud de enmiendas, que en definitiva son cambios justamente en lo que se está haciendo. La enmienda debe venir con una justificación, por ejemplo, respecto a, bueno, yo voy a hacer un cambio en la disponibilidad de los datos, voy a hacer un cambio en tal procedimiento. Eso debiese justamente ser informado siempre al comité de la universidad, donde en un anexo que está disponible en nuestra página también, y uno coloca una justificación de por qué justamente realiza ese cambio, ¿no? Nosotros, como les digo, en el desarrollo de los proyectos hacemos el seguimiento de los mismos y en el caso ya finalizada la investigación nos corresponde la revisión de los informes finales de los investigadores responsables en cada uno de esos proyectos. Como yo les decía, nosotros, cuando ustedes miran nuestras rúbricas, por ejemplo, de evaluación, tienen que ver y tienen sustento en estos principios de análisis del valor social, o sea, cuánto aporta en definitiva este proyecto. Y desde el punto de vista de la ciencia abierta, es como, bueno, la ciencia abierta es un acercamiento a que la investigación también tenga un rol de transparencia, tenga un rol de aporte a la sociedad y en el fondo también un rol en la comunidad científica, en la medida que la comunidad científica potencia su trabajo, su colaboración y su transparencia en cada uno de los procesos científicos. Y eso no va desligado de la comunidad. Nosotros valoramos en los proyectos cuál es el aporte social desde la perspectiva de por qué es necesario hacer este proyecto, qué es lo que va a cambiar en el mundo del conocimiento, qué va a permitir este proceso o este nuevo proyecto en términos de entender
justamente cómo la sociedad, ¿no? funciona. Bueno, todas esas valoraciones entran en un primer paso. En la validez científica es muy importante la parte de los datos y aquí una de las cosas que nosotros pedimos es como quiénes son los investigadores que están detrás de ese proyecto. En ese sentido se solicitan los currículum. Y si uno va a trabajar en aspectos de datos, por ejemplo, es importantísimo demostrar justamente que hay dentro del equipo personas que tienen o que tienen competencias dentro del manejo de datos, que tienen competencias, por ejemplo, en la parte de análisis de datos o que van a trabajar en la parte de anonimización de los datos, que van a trabajar en la parte de exportación de datos, etcétera. Todo eso debe verse, se compromete también en la parte del validez científico. Además de cuando nosotros valoramos cuál es el diseño, cuáles son los objetivos y los fines que se persiguen en esta investigación. En ese sentido, nosotros velamos también cuando los proyectos vienen o son justamente realizados en grupos vulnerables, cuando hablamos, por ejemplo, de niños, por ejemplo, bueno, en casos donde no se puede consentir, casos de personas graves, por ejemplo, también es relevante para nosotros. La proporción riesgo-beneficio, yo pienso, bueno, ¿cuál es el beneficio que va a tener el acceso a esta información y cuáles son los riesgos que van detrás? La evaluación independiente dentro del comité, eso está muy resguardado. Por ejemplo, cuando uno de los miembros del comité, que son 11 integrantes, uno presenta un proyecto. La evaluación de ese proyecto es totalmente ajena al miembro del comité, ¿no? Y el consentimiento informado, yo les explicaba, desde el punto de vista del consentimiento hay una serie de ítems que uno espera en el consentimiento, por ejemplo, relacionados con informar al participante para que pueda tomar una decisión en cuanto a participar o no, pero es importante que en el consentimiento informado seamos muy transparentes en informar al sujeto de investigación, a la persona, cuál justamente va a ser el manejo de los datos, cuál es la información que va a estar disponible de esa persona, en qué sentido y cómo se resguarda su autonomía, cómo se protege justamente su identificación, cuáles son los resguardos que están detrás y también, por ejemplo, y qué implicancias tiene su participación en términos de, bueno, este proyecto va a aportar a cómo van a poder acceder a sus propios resultados, o sea, cómo van a poder acceder a su propia información dentro del proyecto. Y hay casos de estudios donde nosotros, como yo les contaba, no se hace proceso de consentimiento informado porque ya se hizo o se trata de una base de datos y solicitamos la dispensa para el consentimiento informado, que no haya este, digamos, proceso dentro de un proyecto de investigación. Y bueno, el respeto integral por las personas tiene que ver justamente con todo lo que he mencionado hasta acá, ¿no? Ahora, de acuerdo a lo que es la ética principialista, todos los proyectos deberían cumplir justamente con estos principios que son universales, ¿no? Que tienen que ver con la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. En términos de autonomía, yo diría que es fundamental el proceso de consentimiento informado y todos estos alcances que he mencionado hasta acá, por ejemplo, cuando hay una etapa de dispensa de consentimiento. Lo otro, en términos de beneficencia y no maleficencia, es los riesgos. Y los riesgos tienen que ver, por ejemplo, con no solo riesgos potenciales, por ejemplo, porque está en un ensayo clínico donde puede ser un riesgo, un evento adverso, sino que hay riesgos, por ejemplo, de pérdida de la confidencialidad, sino que hay riesgo, por ejemplo, en cuanto a el no seguimiento, etcétera. Y la justicia que tenía que ver justamente sobre todo con cómo o por qué se justifica de manera justa una investigación, ¿no? Y eso va como intrínsecamente con nuestra evaluación muy ligado. Ahora, acá yo le decía riesgos propios, ¿no? Los riesgos físicos, los riesgos psicológicos, pero también hay riesgos como la ruptura de la confidencialidad. Por eso en el manejo de los datos hay que tener resguardos de los datos, hay que establecer protocolos claros para que en definitiva nosotros podamos contar con una investigación segura
que sea transparente, que sea abierta, pero al mismo tiempo segura en cuanto a justamente la confidencialidad. Bueno, y hay otros riesgos que entran en estos procesos como la coerción, la inducción indebida o el engaño, ¿no? En ese sentido, nosotros además nos basamos en la declaración de Helsinki, que fue actualizada hace muy poco. Esta declaración es del año 64, habla de los datos, habla del contexto general de las investigaciones. Esto en el punto de vista más, digamos, médico, pero acá esta declaración en octubre de 2024 fue actualizada nuevamente en Finlandia, en Helsinki, y si bien establece un ámbito dentro de lo que es la parte biomédica, hay varios principios acá que aplican a investigación no biomédica también. Y por lo tanto, para nosotros es un pilar por lo que representa desde el punto de vista de los principios éticos. Hay otras declaraciones, como por ejemplo la Declaración de Singapur sobre la integridad en la investigación, y que establece que el valor y los beneficios de la investigación dependen sustancialmente de la integridad con la que ésta se lleva a cabo. Y yo pienso que ciencia abierta es un aporte a la integridad en la investigación. Aunque existen diferencias entre países, esto se reconoce, existen también principios y responsabilidades que son fundamentales porque son transversales, ¿no? Y eso es independiente del lugar donde se realiza. Y eso incluye la honestidad en todos los aspectos de la investigación. La honestidad desde cómo yo formulo mis hipótesis, mis objetivos, hasta cómo manejo los datos. La responsabilidad en la ejecución de la investigación, eso también tiene que ver con el manejo y resguardo de datos de los participantes, la cortesía profesional e imparcialidad. En el acto de abrir la ciencia hay un acto también de cortesía y de imparcialidad y, por supuesto, la buena gestión en nombre de otros. Yo creo que, sin duda alguna, la ciencia abierta, como aparece acá, potencia la transparencia, la credibilidad y la reproducibilidad, ¿no? Nosotros hoy día en un ámbito, y esto se vio sobre todo muy marcado en el contexto de la pandemia, vivimos una infodemia tremenda. Vimos publicaciones después retractadas, o sea, pero hay estudios también que han mostrado, bueno, cuánto es la cantidad de información realmente que necesita, por ejemplo, en mi ámbito, un especialista en el área de la odontología para realmente estar informado. Y hemos visto que no son tantos tal vez los estudios, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. La otra opción, por ejemplo, yo conozco iniciativas mundiales, por ejemplo, en odontología, donde se comparte. Hoy día están trabajando un grupo en Singapur, por ejemplo, para reunir de manera abierta datos de todas las cohortes de nacimiento en el mundo para ver en el tiempo que va pasando con las enfermedades bucales. Y eso es un ejemplo de cómo se integra la data de muchas cohortes en el mundo en un proyecto global, por ejemplo, para nosotros poder tener información necesaria que justifica, por ejemplo, la toma de decisiones, la fundamentación de políticas y programas en odontología, no solo en Chile, digamos, ¿no? Sino que esto va a nivel mundial en general. Debo hacer una mención también a los conflictos de interés porque también es algo que nosotros, como desde el punto de vista del comité, evaluamos. Los conflictos de interés están presentes constantemente. Es importante declararlos. No hay una fórmula para anular los conflictos de interés, pero sí hay fórmulas para tratarlos. Y un poco un rol nuestro también es como frente a un potencial conflicto de interés, alertar justamente al grupo de investigación y nosotros en definitiva le informamos y pedimos de cierta manera el resguardo o la respuesta frente a ese conflicto de interés que a veces está declarado, a veces no está declarado y un poco nuestro rol también es velar cuál es el conflicto de interés que está detrás de eso. En ese sentido, yo creo muy interesante como el avance en la gestión de datos que se ha planteado y un poco dentro de cualquier protocolo de gestión de datos de investigación, yo valoro muchísimo que esté el resguardo a los aspectos éticos, porque acá hay implicancias desde el punto de vista de la honestidad, de la transparencia del investigador. Acá hay personas que están detrás y que por lo tanto nosotros nos debemos al sujeto de investigación en ese sentido y a todos los resguardos que tienen que ver con
proteger a la persona, pero al mismo tiempo como en el buen uso de los datos, en el uso de la ciencia y de las distintas herramientas, en otras áreas también como en los ámbitos de la investigación cualitativa, por ejemplo, ¿cómo se hacen todos estos aportes a una investigación que es más transparente, que es innovadora, que genera nuevo avance real en el conocimiento humano, ¿no? Y en ese preámbulo tiene que estar la reflexión ética como parte del proyecto. Por lo tanto, yo creo que la pasada por el comité de ética no es un trámite, es parte propia de la reflexión de alguien que quiere investigar. O sea, no puede estar lejos de un científico o de un investigador el quehacer desde el punto de vista del razonamiento ético detrás, ¿no? Y acá en este protocolo estaba los aspectos éticos y legales que tienen que ver con ámbitos más bien como por ejemplo la propiedad intelectual, que eso justamente aquí se establece el respeto a los derechos de autor y los acuerdos de coautoría. Sabemos de falencias y errores en el manejo de las autorías y coautorías, particularmente en la publicación de manuscritos científicos, pero por ejemplo la universidad tiene reglamentos de propiedad intelectual vigente y por lo tanto uno puede echar mano a esos reglamentos para cualquier duda cuando uno tiene respecto a lo que es la propiedad intelectual y además el registro que es importante y cuáles son las contribuciones. Esto es algo que piden, por ejemplo, las revistas científicas, por lo menos en mi ámbito, siempre nos piden un registro que uno tiene que detallar justamente cuál fue el rol que tuvieron cada uno de los autores dentro de lo que es el manuscrito científico, en definitiva, cuáles fueron las contribuciones que se hicieron y eso generalmente va en un punto que son declaraciones donde sale, por ejemplo, autorías, donde sale los aspectos éticos, conflicto de interés y también la pasada por los comités de ética, las declaraciones en la cual se funda la investigación e incluso hoy día, por ejemplo, dentro de las declaraciones se está solicitando, por lo menos en mi ámbito, agregar un capítulo donde uno transparente claramente cuáles fueron los elementos de inteligencia artificial que fueron usados en la generación del manuscrito o de la investigación. Y uno tiene que informar justamente cuáles fueron en definitiva, los usos que hizo, si utilizó en algo, no sé, el chat GPT, si utilizó algún sistema de traducción, por ejemplo, o de edición, etcétera, uno tiene justamente que ir estableciendo esto. Acá en los aspectos éticos y legales aparece el consentimiento, que ahí justamente se menciona que debe haber una obtención explícita del consentimiento para ¿cómo se llama? La recolección y uso de datos conforme a la normativa que tiene nuestro comité. Y esa normativa está vigente, nosotros tenemos la normativa del comité aprobada y salen justamente espacios relacionados con todo lo que es consentimiento informado. En ese sentido, como yo les mencioné antes, es esperable en el contexto de ciencia abierta que dentro del documento o el acta de consentimiento informado y en definitiva en el proceso de consentimiento informado quede especificado cuál va a ser el uso futuro de datos tanto dentro como fuera del proyecto original, ¿no? Cuando uno establece, por ejemplo, yo les decía, una encuesta nacional de salud, como lo que nosotros estamos haciendo en el proyecto FONIS nuestro, que vamos por el país levantando datas de los niños, bueno, parte de lo que está establecido en el consentimiento tiene que ver con el uso futuro de esos datos y eso es lo que revisa justamente el papá, la mamá, cuando ve el consentimiento informado para nuestro proyecto, ¿no? Y por supuesto también establecer condiciones de acceso y las licencias aplicables para su reuso. Algo que es más técnico tiene que ver con implementar las técnicas de anonimización y pseudo-anonimización. En ese sentido, es importante, pienso yo, el trabajo en conjunto con expertos en el manejo de datos. Y si un investigador necesita estos apoyos, entiendo que desde Ciencia Abierta están dentro de la universidad. Pero acá esto es un paso clave para lo que es el proceso científico y ojo porque esto va de la mano, como dice ahí, con la ley 19628 sobre protección de la vida privada y también con nuestras normativas del Comité de Ética. Y en definitiva, también
es importante ser transparente en el consentimiento sobre una declaración en el proceso de anonimización de los datos. El consentimiento no debe ser excesivo. Nosotros en el comité hacemos una revisión de los consentimientos, de cómo se presenta el documento, pero también no solo desde la mirada de que nosotros solo nos fijemos en el acta como tal escrita. El consentimiento es más que un papel, es un proceso de reflexión. Y cuando hoy día vemos amenazas al consentimiento, que por un lado está la fatiga, que hace que, bueno, hay tanto consentimiento que las personas en el fondo suspenden la reflexión y en el fondo caemos en algo que se llama rutinización, que es aceptar, 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 participar, o de lo contrario, países como Estados Unidos, por ejemplo, donde hay menor participación hoy día en estudios nacionales y ensayos clínicos, ¿no? Y en cuanto a transferencia internacional de datos, también acá se menciona asegurar el cumplimiento, pues nosotros tenemos las normativas en Chile, pero también hay normativas internacionales respecto a a compartir datos. Y en ese sentido, acá se establece la necesidad imperiosa de cumplir con los principios éticos universales, declarar los conflictos de interés y manejarlo y seguir la recomendación de la Declaración de Helsinki, que como les dije tuvo una actualización muy reciente. Y en esto es fundamental el comité que me toca a mí presidir hace poco, que evalúa los aspectos éticos relacionados con la gestión de datos. Nosotros nos hemos puesto en definitiva en función de eso, que es parte de lo que ya hacemos como tal. En ese sentido, hoy día cuando llega un proyecto, nosotros vemos desde el proceso de generación de data hasta la visualización de data, la difusión o diseminación de la información que resulta de esos datos. Y evaluar los protocolos de investigación, sobre todo, también con la mirada, sobre todo cuando hay datos sensibles. Y acá nos pide también orientar los planes de gestión de datos que esté alineado con las políticas de integridad académica. Solo para ir recordando y para ir cerrando, en Chile hay un marco legal también que tiene que ver con leyes de protección de la vida privada. En el ámbito de las atenciones de pacientes hay una ley de deberes y derechos y la ley 20120, que es una ley para nosotros fundamental que sustenta el rol del comité porque es una ley sobre la investigación científica en el ser humano y que en el fondo regula justamente cómo funcionan los comités éticos científicos, como justamente el Comité Ético Científico de la Universidad de los Andes. Bueno, para que no sea un monólogo, yo les doy espacio a preguntas, comentarios, reflexiones que quieran hacer. Acá hay ámbitos interesantes y bueno, reiterar que desde mi visión, la idea hoy día como nosotros como desafío en el comité es por un lado tener una revisión que sea eficiente, que sea rápida, que sea un aporte también para los investigadores y en ese sentido todo lo que tiene que ver con acá Ciencia Abierta y el comité para nosotros es un desafío que tomamos y es un apoyo sin duda alguna. Así que muchísimas gracias y no sé si tienen preguntas, comentarios al respecto. Bueno, muchas gracias en esta estancia, Duniel, por todo el contenido que nos entregaste. Sí, abrimos ahora la posibilidad también para todos los participantes de entrar en la conversación. Pueden levantar la mano virtual si quieren, que está siempre en la cinta superior en Teams, o también pueden dejar un comentario en el chat si quieren. Así que adelante si hay preguntas, dudas al respecto. Bueno, si no, yo me voy yo voy adelante. Ya, aquí tenemos una pregunta de Hugo. Em, ya, adelante. Activar- Ahí sí, ahí puedo activar el micrófono. Muchas gracias, Daniel, por la presentación. Una pregunta, bueno, obviamente vi que hay mucho de lo que explicaste que se enfocaba en el ámbito de los ensayos clínicos, de temas más médicos,
Pero ¿qué tan requerido es, por ejemplo, que pasen por comité de ética algunas investigaciones de otras áreas, por ejemplo, ciencias sociales? Claramente, si bien trabaja con personas, no sé si siempre se requiere, por ejemplo, para publicar en revistas, que tengan que pasar por comité de ética. Y así me imagino que hay muchas otras áreas que a veces se manejan de forma distinta, no porque los investigadores no solamente porque crean que no es necesario, sino porque simplemente a veces por desconocimiento, y al momento de publicar en la revista a veces tampoco piden esos requisitos. Entonces, quizá en el área de la medicina, bueno, enfermería y un montón de otras áreas, está mucho más estandarizado y como que ustedes asumen que siempre trabajan con personas, por lo tanto siempre van a necesitar la aprobación de un comité de ética. No sé si pasa lo mismo en otras áreas del saber. Solo esa pregunta. Sí, muchísimas gracias, Hugo, a ti por la pregunta, además que es bien importante. Lo primero que yo les diría es que eh, mi sugerencia principal hoy día como presidente del Comité de Ética es que ojalá en la concepción de cualquier proyecto que ustedes tengan, y yo, para mí es un poco difícil desligarme del área que yo vengo, que es más evidentemente las ciencias médicas y demás, de la epidemiología o de la odontología. Nosotros como Comité de Ética, el mayor número de proyectos que recibimos acá son proyectos de la clínica de la Universidad de los Andes y de la Facultad de Odontología. Esos son los dos principales, digamos, fuentes de proyectos que nos toca. Pero nosotros recibimos proyectos también, sin duda, de las distintas áreas del saber de la universidad. Porque además yo pienso que toda esta fundamentación ética mía, que es muy práctica tal vez, va con un sustento tremendo de todo lo que aportan digamos, humanidades y todas las áreas, filosofía y demás, que sustenta todo esto, ¿no? Que es tan rico y tan relevante para nosotros. Mi sugerencia es que siempre todo proyecto de investigación se comunique al SEC y que sea el SEC el que decida o le sugiera al investigador si hay una exención de revisión o no, pero que no sea una decisión netamente del investigador, sino mi sugerencia es que tenga ese respaldo, porque en nombre de esto se han cometido errores y omisiones. En definitiva, decir, no, yo creo que mi proyecto no requiere. Mire, pregúntele al comité. El comité va a darle una respuesta. Es más, el comité le va a entregar un documento al respecto. Y eso es un respaldo porque es independiente de lo que ocurre con la revista o con lo que viene ya mucho al final, ¿no? Y quiero decir, por ejemplo, un ejemplo mío incluso, que como dices tú, estamos muy acostumbrados a lo que es el proceso ético. Nosotros trabajamos mucho tiempo a propósito de datos y de lo que estamos hablando acá en el contexto de ciencia abierta. Trabajamos mucho tiempo utilizando data que venía de una base abierta, que era la Encuesta Nacional de Salud. Si ustedes entran, es abierta el acceso a la información de la ENS. Hay un statement donde se pide un uso juicioso de toda la información y demás, pero uno puede acceder a las bases de datos, las bajas y están disponibles, por ejemplo, para análisis en los programas estadísticos, etcétera. Y en ese sentido, nosotros utilizamos la base, hacíamos los análisis y enviábamos a la publicación y decíamos siempre, este encuesta fue aprobada por el Comité Ético Científico de la Universidad Católica en el año 2017 y por lo tanto contamos con esa aprobación ética. Y nos pasó con una publicación que la revista nos dijo, ojo, esa aprobación ética fue para la encuesta, pero usted hizo un subestudio, por lo tanto su subestudio debe tener una aprobación ética, ¿no? Y ahí entonces dijimos, ojo, porque nosotros asumíamos, no preguntábamos al comité hasta ahí, que la aprobación ética que venía del proyecto grande, digamos, para simplificar esto, que era la ENS, era suficiente para sustentar nuestra aprobación ética, nuestros aspectos éticos. Pero no es así. Entonces tenía sentido lo que nos decía ahora la revista, que era, bueno, pero usted tiene un subestudio que tiene unos fines propios de investigación,
usted va a hacer un uso de esa base de datos, pero debe además hacer la revisión del proyecto. Y ahí entonces nosotros enviamos, sí, para la revisión de nuestro proyecto particular o subestudio que se iba a usar base de datos. Y por lo tanto solicitábamos la dispensa de consentimiento informado. Y en definitiva decíamos ya ya hay un proceso, se obtuvo los consentimientos, se generaron datos, son datos anonimizados y nosotros a través de esos datos anonimizados vamos a hacer estos análisis que son un nuevo subestudio, pero hay una segunda aprobación ética ahí también en ese sentido. Ahora, nosotros tenemos bastante estandarizado como, por ejemplo, que estudios in vitro no pasan por acá. Nosotros sí tenemos eh, estudios en animales, sí pasan por acá, porque esto también, años atrás, algunos decían años atrás, estudios en animales no hay que hacer aprobación. Imagínense, hoy día es impensable. Pasan por acá, nosotros tenemos el CICUAL en la universidad que nos hace la revisión de los proyectos y protocolos en modelos animales, en animales. Bueno, todo eso va justamente también. Hay veces que los estudios tienen un componente in vitro, pero tiene un componente de ensayo. Bueno, esta parte sí, pero en síntesis, la recomendación es que el comité lo vea. Hay veces también que nos pasa que hay proyectos, por ejemplo, que se dan en contexto, por ponerte un ejemplo práctico, en una tesis de un magíster que es profesionalizante. Y lo que nos envían como proyecto, más que una investigación, es una experiencia, es una actividad, es una práctica profesional, digamos. Eso lo explicamos y también queda libre, digamos, de un proceso de revisión científico de la parte de acá metodológica y demás, pero el comité en el fondo da una respuesta. Entonces, en síntesis, tal vez eso que esté, y sobre todo también aprovechando acá también que a lo mejor no lo reforcé, en todas las partes de datos es importante que exista el respaldo de la consulta cuando hay dudas respecto a eso con el comité, ¿ya? Por todos los aspectos éticos y legales que están detrás. El comité a veces nosotros nos reunimos con los investigadores, conversamos en particular las dudas que hayan, pues nosotros hoy día tenemos una comunicación que es virtual, que es el envío de los antecedentes del proyecto a través de un correo. Estamos trabajando para el segundo semestre ya a partir con REDCap de manera tal que sea más fácil todavía simplificar el proceso de comunicación con el SEC, dependiendo del diseño y el tipo de participante, pero igualmente también estamos disponibles para reunirnos, digamos, presencialmente o online, pero discutir sus proyectos. Y ahí uno puede decir, mire, a lo mejor acá es necesario alguien que apoye en el manejo de datos, o a lo mejor acá hay alguien que evalúe esto, otro, etcétera en el equipo de investigación, ¿no? Eso. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Otras dudas, preguntas? Tenemos aquí una pregunta en la sección de preguntas y respuestas que nos hace Pía. Hola Pía también. Y pregunta, ¿crees que los principios y valores de la ciencia abierta son conocidos por los académicos investigadores de la UANDES? Sí, yo creo que ahí, bueno, a propósito de todo lo que ha ido haciendo el equipo, y muchas gracias por la pregunta, Pía. Perdón, ¿sí? ¿Quién preguntó? ¿Pierre? ¿Sí? Y yo Sí. quisiera decir que ahí por otro rol que yo he participado en las mesas de trabajo que se ha establecido entre ciencia abierta y demás entidades dentro de la universidad, yo creo que hay un esfuerzo tremendo en tratar de difundir cuáles son los principios y valores y como de qué se trata esto de ciencia abierta, ¿no? Y yo he visto la presentación de las encuestas que se han ido haciendo, por ejemplo, y en definitiva he ido viendo que mejora, pero yo creo que todavía falta más. El propósito también de estos workshops ha sido aumentar justamente el conocimiento en esta área. Así que yo creo que es muy importante porque además tiene que ver con algo que es a nivel universal, que está en el mundo, que es relevante para la universidad. Entonces, yo pienso que todavía es limitado y que hay oportunidades
conocer más los principios y valores, de todas maneras. Perfecto, muchas gracias también por esta respuesta. No sé si hay más dudas o preguntas por parte del público. Perfecto, ya nos dice muchas gracias también. Entonces yo tengo otra pregunta. Lo que yo, como haciendo un poco el resumen también con la perspectiva de la ciencia abierta, son como tres aspectos que a mí me aparecen que tienen que ver con su trabajo en el comité ético. Es, por un lado, ese tema de, claro, la protección de sujetos de investigación, que tiene que ver con el tema de podemos publicar algunos datos sí o no, lo podemos publicar abiertos o no, o qué tan abiertos, porque estamos protegiendo aquí los derechos privados de humanos, por ejemplo. Por otro lado, la propiedad intelectual y también el tema de autoría y coautoría, donde de repente la ciencia abierta un poco reafina nuestra perspectiva a cómo dejamos la autoría, la coautoría, quién incluimos, cómo lo incluimos de manera adecuada. Y por otro lado, y tercer punto, eso que es la integridad en el trabajo mismo, cómo documentamos, cómo manejamos nuestros datos, por ejemplo, de una forma que sea también para nosotros o por algún órgano que lo tiene que verificar, justificable y trazable también. Y desde tu perspectiva de vista de su trabajo también diario en el comité, digo, ¿cuáles de esos tres aspectos es como el más importante en este momento? ¿Cuál ves tú como el más eh, interesante, importante? Sí, mira, yo creo que tal vez el punto uno, Max, o sea, para nosotros la parte de la protección, el comité, dos cosas clave, yo creo que es uno, que no lo mencioné antes, saber que el comité evalúa los proyectos que vamos a hacer, ¿no? No los proyectos ya en pasado. Por lo tanto, siempre hay que pensarlo en la etapa inicial de un proyecto como el comité. Y lo otro es que el sentido del comité, cuando ustedes vieran nuestro reglamento o lo que establece, por ejemplo, la ley en Chile que regula los comités éticos científicos, que es la que yo les mencioné, o la Declaración de Helsinki, por ejemplo, los comités de éticos nacen, éticos científicos, nosotros somos 11 miembros, nacen para ser un mediador entre el investigador y los participantes. O sea, digamos, etapa, no solo son dos entidades, son tres, el comité de ético, el participante y el investigador. Entonces, y en ese sentido, también el comité tiene un rol como mediador, ¿no? Pero vela sobre todo por el participante. O sea, de cierta manera lo que nosotros entregamos es la autorización para que alguien, justamente, por ejemplo, maneje datos de un grupo de pacientes, por ejemplo, que decir de lo que vemos cuando nosotros tenemos pacientes, los grupos más vulnerables se llaman desde el punto de vista de la investigación, por ejemplo, personas muy enfermas, niños, etcétera. Y así tenemos proyectos en personas mayores, por ejemplo, que nosotros revisamos. Entonces, para responderte concretamente, yo pienso que nuestro primer enfoque es el primero, que tiene que ver con la protección a los individuos, a los sujetos de la investigación, y eso involucra todo, desde, como yo decía, riesgo físico hasta los riesgos que tienen que ver con la pérdida de la confidencialidad y que las personas, en definitiva, sepamos o se comprometa su información. En ese sentido, bueno, yo recuerdo, porque a mí me tocó trabajar en el tema de COVID y todo lo que eran las bases de datos nacionales, y el desafío que teníamos cuando, no sé, aparecía una nueva variante y se identificaba a la persona, y las personas sabían en la comunidad quién era la persona que había traído la variante en el avión, cosas así. Entonces, teníamos desde visiones muy drásticas. Yo recuerdo a alguien que trabajaba conmigo del ámbito de doctorados en estadística, que estaba todo su manejo de datos, y él me decía, Duniel, siempre se puede saber quién es la persona detrás del dato.
Me dijo, no hay manera de resguardarlo. Pero yo le decía, yo no estoy de acuerdo. Y tenía otra visión que decía, no, hay manera de efectivamente que esto no sea así. Por lo tanto, aquí hay opiniones también que son, no hay una única opinión en esto, ¿no? Y yo soy consciente de ello. Pero el rol del comité con respecto a ese equilibrio entre, bueno, todo el aporte que haya desde el punto de vista de los datos para una buena investigación, para avanzar en investigación con el resguardo y los pasos que lleva, pero al mismo tiempo garantizando la protección al individuo desde todos sus ámbitos, que eso tiene que ver con velar, ¿no? En definitiva, por la dignidad de los participantes y al mismo tiempo nuestra honestidad y nuestro rol como investigadores. Ahora, yo pienso honestamente también que nuestra experiencia es muy positiva. Yo hace poco soy presidente, pero llevo en el comité de ética desde que estoy en la universidad y nosotros tenemos muy buenas prácticas de investigación. O sea, muchos de los temas que estamos conversando hoy día están incorporados. O sea, el cómo tratar los datos, el cómo proteger a través del uso de bases de datos, cómo hacer ciertos resguardos, lo tenemos tremendamente incorporado dentro de las prácticas habituales. Aquí nos detenemos hoy día tal vez a reflexionar un poco sobre estos puntos, tratamos de establecerlo en un protocolo que tiene que ver con esto que estamos desarrollando, pero está dentro de lo que es la práctica hoy día en la universidad y sobre todo también por los principios que nosotros tenemos como universidad. Por eso los proyectos que se hacen en esta universidad, independiente de que sean multicéntricos, deben tener el paso por el Comité de Ética de la Universidad de los Andes. ¿Mm? Perfecto, muy bueno de escuchar eso también, de que estamos de hecho en un buen nivel también y que estamos simplemente haciendo las cosas un poco más explícitas en este momento. Am, Perfecto, vamos, llegamos lentamente al final de nuestra hora hoy día. No sé si hay un comentario, algo final. Si no, les digo muchas gracias por la participación y por acompañarnos hoy día en esta sesión. Como siempre, les quiero dejar cordialmente invitados a todas las sesiones que vienen en los próximos días y también las próximas semanas. Les voy a proyectar brevemente lo que nos queda. El jueves vamos a tener el tema de publicación en acceso abierto entre 12:30 y 14 horas y la semana que viene vamos a ver los temas del uso del repositorio OANDES para los datos y también una sesión del perfil ORCID y visibilidad académica de los investigadores. Así que como siempre les quiero también compartir la encuesta de satisfacción de esta sesión en el primer código QR y en el segundo el enlace a la inscripción a los otros workshops. Muy feliz de verles de nuevo en las próximas sesiones y muchas gracias también por contestar la encuesta de satisfacción que siempre nos ayuda en los talleres. Muchas gracias. Y bueno, antes de finalizar, solo invitarles también, como siempre, a nuestros canales de comunicación. Como siempre les digo, estamos ahí también en Instagram, pero el canal principal de nosotros en que comportamos toda la información para los investigadores, estudiantes de doctorado y académicos es LinkedIn. Así que a través del nombre Biblioteca Universidad de los Andes nos pueden encontrar ahí y obtener todas las informaciones, las noticias de todo lo que estamos haciendo y ofreciendo. Perfecto. Entonces, que tengan una muy buena jornada. No sé, Daniel, ¿tú quieres últimas palabras No, para ti? muchísimas gracias por todo. Muchas gracias por conectarse además. Participaron varios, así que yo feliz. Y aquí estamos en el -2, en el ala norte. Cualquier cosa que necesiten en la parte del comité de ética. Estamos haciendo un esfuerzo enorme por hacer todo más ágil, por en definitiva ayudar a los investigadores y que el comité sea visto como lo que es, con sus fines de apoyo dentro de la universidad a la investigación. Así que muchas gracias por esto y estaremos trabajando por ahí. Gracias.